todo lo que viene en tus manos. Y le damos libertad a tu Santo Espíritu para que obre en nosotros. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. En tus manos dejamos todo lo que sucederá en este momento. Amén. Grande nuestro Dios, amén. ¿Cuántos pueden decir que tenemos un Dios fiel? Que su amor va más allá de todo el pasado que hemos tenido. Y hoy alcanzamos misericordia en Él. Hoy alcanzamos vida y paz. Su misericordia, como se hablaba en estas reuniones pasadas, triunfa sobre el juicio. Y gracias le damos a ese Dios de amor que un día conocimos y hoy vive en nosotros, vive en nuestras vidas, vive en nuestras familias, vive en nuestro entorno e ilumina nuestro caminar. Amén. El mensaje que el Señor me dio para compartir en esta noche, me lo presentó hará una semanita, una semana y media aproximadamente, pero hubo en el medio circunstancias que por ahí planteaban tratarlo o no, pero el Señor lo fue confirmando día a día, así que preparemos nuestros corazones porque el Señor quiere hablarnos, el Espíritu Santo desea obrar en nuestras vidas y estemos dispuestos a ello. Amén. Les invito a abrir a todos en el libro de Lucas, capítulo 11. Versículo 17. Sabemos que estamos en un momento en que la sociedad que nos rodea no está en su plenitud de paz. Hay mucha violencia, hay mucha rivalidad y no son lugares de comodidad sobre todo, sino que hay mucha confrontación, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento y todo esto se va trasladando en las distintas áreas y afecta a todos. A los hijos de Dios que están inmersos en esta sociedad, porque formamos parte de esta sociedad. Y mucho más están afectados a aquellos que no conocen la gracia divina y forman parte de toda esta corriente de violencia que hay. Y este mensaje va a tratar de apuntar a esta necesidad. El versículo 17 del libro de Lucas nos dice: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vamos a orar nuevamente y disponer nuestros corazones para que el Señor tiene preparado para cada uno en esta noche. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno. Aquí estamos. Vinimos a tu casa, Señor, en búsqueda de una palabra de vida, una palabra de eternidad, una palabra que no se agota, una palabra que lo llena todo y llena toda nuestra necesidad de ti con tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, háblanos. Disponemos nuestros corazones, quitamos toda distracción, pero en esta noche, Señor, queremos que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Trata con nuestras vidas y ayúdanos a ser más como tú. En tu nombre, Señor. Amén. El versículo dice nuevamente: mas conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí el Señor Jesús es acusado tras realizar un milagro donde hizo que un mudo hable, y aquellos que lo perseguían, lo acusaban, le dicen: ¿quién es este que mandó a sacar el demonio de aquel hombre que lo hacía no poder hablar y lo libertó? Este debe ser el príncipe de los demonios, lo acusan. Sin mucho fundamento de lo que hablaban. Entonces el Señor le dice esto: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú yo fui hecho fuera demonios. La división hace que el reino caiga. La división no podía existir en el mundo espiritual en aquel momento. Él venía de parte de Dios y tiene total autoridad para sanar a las personas, para libertad al cautivo, para traer libertad en aquel que está oprimido en adicciones, en aquel que está oprimido en costumbres que le trajeron destrucción a su vida. Pero Él traía libertad de lo alto. Pero quiero detenerme en esto de la división. La división que puede haber en un reino, la división que puede haber en una casa y que la puede hacer flaquear. Y quiero recordar un acontecimiento del Antiguo Testamento, allí cuando estaba el pueblo en Egipto, cautivo, y Moisés manda al faraón a que lo liberte. Sabemos que en el Antiguo Testamento el faraón vendría a ser un tipo de Satanás. Un Satanás que busca, como león rugiente, matar, hurtar y destruir. Que busca pasar desapercibido para lograr su fin, que es la destrucción, que es la muerte. ¿Cómo alcanza esta destrucción? ¿Cómo alcanza esta muerte? Mediante la división, mediante la opresión. Tenemos una sociedad donde nuestra familia o las familias son la base de la sociedad y nuestra familia forma parte de estos cimientos. Y como cristianos tenemos el llamado a evaluar nuestro cimiento, a ver cuánto estamos aportando en esto que está tan enclenque, donde hay muchas familias divididas, en donde hay mucho dolor, donde hay mucho resentimiento, donde no hay muchos cimientos y por ahí algunos pocos son los que están sosteniendo algo muy grande y no dan a veces la infraestructura de los pocos cimientos que quedan. Y busca esta destrucción, busca esta división. Aquí en el Antiguo Testamento podemos ver al faraón como Satanás. Aquel que tenía un pueblo cautivo, un pueblo oprimido, como pueden ser nuestras vidas, como pueden ser nuestras familias, como puede ser nuestra propia situación espiritual con el Señor. Y aparece un intercesor, Moisés, que dice: Faraón, déjame llevar al pueblo de Egipto, allí donde le manda las plagas. Y el faraón endurecía su corazón y decía: no, yo no lo voy a largar. Como así, el enemigo puede que haya tomado áreas de nuestra vida y dice: no, yo no las quiero largar. Y el faraón estaba en esta manera, obrando para con el pueblo de Dios. Les invito a abrir en el libro de Éxodo, que quiero resaltar 3 negociaciones que escuché en estos días que que el faraón realizaba con Moisés. Éxodo capítulo 8,
capítulo 10, versículo 8. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y el versículo 9 nos dice la respuesta de Moisés: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. O sea, vamos a ir todos. Se presentó el faraón y dijeron: bueno, ¿van a ir? Buenísimo. ¿Quiénes van de acá? Todos. Moisés tenía una petición clara. El siguiente versículo nos muestra la negociación. Y les dijo, así con un tono irónico: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir con vosotros a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Ahí se plantó el faraón y dijo: no, mirad todo lo que piden, mirad, jajaja, ¿todos quieren ir? No, los chicos se quedan. Y esto es una de las primeras cosas que el enemigo busca retener en este cimiento de la sociedad, en esta familia. ¿Sabe que en una familia los niños son los más indefensos? Los hijos son los que tal vez no tienen mucha experiencia, la misma experiencia que los padres en el recorrido del mundo, en el recorrido de la sociedad. Los niños son aquellos inocentes. Los niños son aquellos que tal vez son los más fáciles de ser vulnerables ante las acechanzas del enemigo. Y lo más fácil es que se pierdan, porque tal vez no conocen el pasado del dolor del pecado que la familia atravesó. Tal vez no conocen o ignoran las consecuencias mismas del engaño del engañador, del enemigo, de Satanás. Y son aquellas víctimas que a un padre le causan mucho dolor, le hacen perder el sueño, le hacen perder la tranquilidad y la paz que el Señor da. Pero cuando un hijo puede estar cerca del Señor, pero también puede estar lejos del Señor, puede estar negado al Señor, causa mucho dolor. Y el enemigo a veces los toma, como a todo pecador, los ciega, porque no tiene la luz del Señor. Y puede traer esta división, puede hacer perder esas fuerzas, perder esa paz. A lo largo de la Biblia podemos ver varios acontecimientos que se atentaron contra estas personas, contra los niños. Allá cuando el pueblo de Israel, anterior a esto, crecía, y también justamente en esos tiempos nacía Moisés, el faraón mandó a destruir a todos los niños. Pensar que justamente de uno de esos niños saldría el líder que los llevó a salir de la cautividad de Moisés. Pensar que en el tiempo de Jesús también Herodes mandó a matar a los niños, aquel que dentro de esos niños también estaba el Salvador. El enemigo atenta contra los niños, el enemigo atenta contra los hijos, el enemigo busca esta división. Y nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo elegido, sabemos que el Señor permitió que tengamos todo lo que alcanzamos hasta el momento. Ha habido esfuerzo, hemos dado sacrificios, pero el Señor permitió todo, desde la economía, desde la familia, desde las capacidades que cada uno adquirió, todo fue dado por el Señor. Pero
no podemos permitir que eso que el Señor nos dio nos lo robe el enemigo. Sabemos que yo no soy padre, pero los padres deben resguardar su hogar, deben resguardar ese cimiento, deben resguardar y pelear por aquello que el Señor les dio. La segunda petición y negociación que da y condición que da el faraón se encuentra en el versículo 11. Dice: no será así, id ahora vosotros, los varones, y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. No va a ser así. Los niños se quedan acá y también las mujeres. Solo van a ir los varones. Moisés ante este acontecimiento conocía que, según la ley o según la tradición, los que deberían hacerle el sacrificio a Dios porque querían salir a adorar a Dios al desierto. Decía, queremos servir al Señor al desierto, pero tenemos que salir todos. Todo el pueblo tenía que ser libre. Y por ahí eran solo necesarios los varones en aquel momento, pero en ese momento las condiciones de Moisés eran otras. Todos iban a salir. Él tenía determinado y no iba a dar el brazo a torcer porque él sabía que su pueblo le pertenecía a Jehová y tenía un lugar específico para habitar y no era allí en Egipto, no era allí bajo la opresión del faraón. Nosotros tenemos una posición dada por el Señor y esa debemos alcanzar. No podemos permitir que el enemigo nos oprima y nos ponga en tal situación. En este caso decía solo los hombres. También buscaba dejar a sus mujeres atrás y separarlos, dividirlos. No solo está esta acechanza de división de hijos y padres, esta incomprensión, esta rivalidad, sino que también el enemigo, algo que suele utilizar y mucho, y cada vez más aceptado por la sociedad, es esta división dentro del matrimonio. Dentro de estos referentes que forman este equilibrio perfecto que el Señor dio. Este equilibrio que brinda protección a los niños, que brinda protección y salud a los hijos, salud física, emocional, espiritual. Y Moisés sabía esto, decía, no, vamos a ir todos. Y el Señor nos manda a reflexionar en cómo están estos cimientos, cómo está. ¿Estamos negociando determinadamente diciendo no, vamos a ir todos? ¿O decimos, bueno, sí, es mi deber? En realidad, con los varones solo alcanza ir a cumplir el sacrificio. Vamos solo los varones y dejamos las mujeres y después volvemos. Estamos más tranquilos. No tenemos nadie que atrás que nos haga hacer validar todo lo que pensábamos, tratar de negociar. No. Vamos todos. Sin división, sin rivalidad, sin orgullo, sino en equipo. Vamos todos. Y en tercer lugar, allí los echaron. Luego volvió a negociar. Y en el versículo 24 del mismo capítulo, del capítulo 10 de Éxodo, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y yo tengo una nueva oferta. ¿Pediste a los chicos? Bueno, vayan con los chicos. Pero dejen, ¿saben qué? Las ovejas y las vacas. Podríamos decir, bueno, bien, es negocio. Allá en la primera condición, dijo todo. Hijos, hijas, ovejas, vacas, todos hemos de ir. ¿Por qué era tan importante las ovejas y las vacas? Eran lo que utilizaban ellos para
vincularse con el Señor, para adorar al Señor. Eran parte de los sacrificios necesarios por el pecado del pueblo, para redimir sus pecados, para brindar adoración, para pedir por sus hijos, para pedir por sus familias, para luchar y entregar al Señor constantemente esto. Eran necesarias las ovejas y las vacas. Estaban en Egipto, estaban ahí cerca del desierto. Seguramente tenían camellos. Los camellos no se los pidió, ¿por qué? No servían para esto. El Señor a veces nos pide aquello que nos puede llevar a acercarnos al Señor. Tiempos de comunión con Él. En la semana escuchaba una persona que realmente sentía el tiempo que había estado lejos de Dios y reconocía el valor que tenía ese tiempo perdido en distracciones, en banalidades, y lo decía con dolor. El Señor nos ha dado tiempo, estuvo cerca de la muerte y ahora reconocía que tenía un periodo nuevo de tiempo que el Señor les había regalado para entregarle a Él y quería usarlo de verdad. Muchas veces puede ser el tiempo que el Señor nos dio, los recursos, nuestra propia economía. A veces el enemigo quiere tomarnos por ahí. Nuestras propias habilidades, nuestro servicio al Señor en el área que sea, en nuestro trabajo, nuestro estado de alerta por llevar el Evangelio a alguna persona que esté en necesidad en cualquier contexto. El Señor quiere tomar, el enemigo quiere tomar todo esto. Nuestros hijos, el matrimonio, la economía, la familia, la relación personal con el Señor. Y así está nuestra sociedad, porque está teniendo éxito. Citibel es grande, acá somos unos cuantos, pero hay cuantos que no están buscando al Señor en esta noche. Están oprimidos bajo la cautividad de Faraón, están oprimidos bajo la esclavitud del enemigo, del pecado. Y en nuestro entorno se ve la victoria. ¿Cómo podemos revertir esto? Y hay un camino. A través de la bendición que el Señor da. De la bendición que el Señor enseñó. Puede ser una práctica que también se ha olvidado, pero es bíblica. Cuando llamó a Abraham, el padre de la promesa, el comienzo del pueblo elegido por Dios, parte del plan de redención para todas las naciones, Padre en la fe de cada uno de nosotros, el Señor le dijo allá en Génesis 12:3, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También le dijo en el mismo versículo, bendeciré a los que te bendijeren. Él iba a ser de bendición a los demás, a todas las familias, no dice a las personas, dice a todas las familias. Y si a él lo bendecían, ellos iban a ser bendecidos. El versículo anterior le termina diciendo, y tú serás de bendición. El ser de bendición a todo nuestro entorno. Nuestro Dios nos mandó claramente 2 mandamientos claves. En primer lugar, amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. ¿Y qué conlleva esto? Morir al yo constantemente todos los días. Morir a nuestros intereses, morir a nuestros placeres, morir a nuestros sentimientos y empezar a actuar en fe. Muchas veces no vamos a sentir acercarnos al Señor. Y constantemente necesitamos
como una actitud de amor y obediencia el buscar a Dios todos los días. Hay un ejemplo que, pensando, se me ocurrió en el micro, que nuestra vida espiritual tenemos que recargarnos constantemente. ¿Y qué es algo que recargamos todos los días? El celular. Y nunca nos olvidamos de cargarlo. Y si nos olvidamos de cargarlo, ese día estamos complicados y tenemos que salir. Depende, hay algunos celulares que duran más que otros. Por ahí los más nuevitos, con una carga, pueden llegar. Yo tengo uno que lo tengo que cargar como mínimo 2 veces al día. No sé si es por la cantidad de años que tiene, la cantidad de aplicaciones que me consume, pero constantemente se me está quedando sin batería. Por ahí dice, no sé, tengo un 40% y de golpe se me apagó y digo, che, qué cosa. Y nuestra vida espiritual es algo así, parecido a esto. Fijémonos, el celular para que nos dure un día más o menos lo tenemos que cargar como mínimo 1 hora o más. ¿Cuánto tiempo estamos en la presencia del Señor cada día para durar todo el día cerca de Él, cerca de su presencia? Yo al mío lo tengo que cargar 2 veces porque es viejo y porque tiene muchas aplicaciones. Cuanto más años tenemos, cuanto más responsabilidades tenemos delante del Señor, cuanto más cerca estamos de Él, mayor es la carga que necesitamos tener. Daniel 3 veces al día oraba, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y abría las ventanas y no importaba si lo veía, no importaba si había sentencia de muerte para los que adoraban a Dios. Él 3 días se enchufaba, en intimidad, se alejaba de todo en su habitación y buscaba ser lleno de la presencia del Señor. Buscaba revestirse del Señor constantemente, ponerse la vestidura de santidad de Dios y no satisfacer a los deseos de su propia carne. 3 veces al día. Y no era un vago, era como una de las autoridades máximas de un gran imperio. Tenía muchas responsabilidades. No, porque tengo que trabajar, toda la semana trabajo, no me puedo congregar, toda la semana trabajo y tengo que atender a mi familia, y no puedo entregarle tanto tiempo al Señor a la mañana, no puedo resignar tiempo de sueño, no puedo. Daniel podía. Y era superior a todos los demás. En primer lugar debemos amar a nuestro Señor para vivir encendidos. No podemos vivir como ese celular apagado que salimos incomunicados y vaya uno a saber qué sucede. No podemos vivir apagados espiritualmente. Porque si estamos apagados, estamos ciegos. Si estamos ciegos, no estamos viendo que el enemigo se está llevando nuestra familia, nuestros hijos, los matrimonios. Todo lo que el Señor nos dio en bienes. Si estamos apagados, todo eso no vemos y el que sabe robar, lo roba de la mejor manera y destruye todo. Para ser de bendición, primero tenemos que cuidar esta relación directa con el Señor y amarle a Él. En segundo lugar, dijo que amemos al prójimo como a nosotros mismos, al próximo, al que tenemos más cerca. Centrémonos en nuestra familia. Había una práctica en el Antiguo Testamento que se usaba mucho y que era esto de la bendición, declarada de los padres a los hijos. No hablo de oraciones de orar por los hijos, sino de bendiciones declaradas que escuchen la bendición que provenía de las palabras del Padre a sus hijos. Está el caso de Abraham e Isaac. Hay varios, me los anoté, pero no quiero perder tiempo en leerlos. Después está Isaac a Jacob, en Génesis 28, 27 al 29. De Jacob a Efraín y Manasés, no solo a los hijos, sino a los nietos que lo adoptaba como hijos y que los incorporaba ahí en las 12 tribus de Israel, que eran Efraín y Manasés, los hijos de José. Y también les daba la bendición, oraba por ellos, y eran bendiciones que se cumplían. Jacob obtuvo la bendición ahí luchando con Esaú, engañándolo, pero fue Jacob el pueblo elegido por Dios. Fue Jacob el que cambió por Israel, fue Israel la nación
que trajo al Salvador, al Mesías. Israel fue el pueblo de Dios. Todo fue fruto también de la bendición trasladada de su padre a su hijo. Aquello que se buscaba, aquello que se anhelaba, aquello que realmente valía. No tenía ningún papel, no tenía ninguna firma. Hoy se está todo materializado, pero es el mismo Dios, son las mismas reglas. Ayer, hoy y por siempre. Y esto puede ser que esté faltando hoy. No digo en la sociedad, sino en el mismo pueblo del Señor, en la misma iglesia. Bendiciones de padres a los hijos, bendiciones de hijos a padres, bendiciones dentro del matrimonio. Por ahí antes de llegar acá saliste discutiendo, saliste, no sé, vaya uno a saber qué decimos cuando estamos enojados, cuando estamos dentro de nuestro propio hogar. ¿Qué le decimos a nuestra mujer? ¿Qué le decimos a nuestro marido? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros padres? El Señor está tratando con cada uno de nosotros a ser como Él. ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? El Señor lo único que quiere es vida, vida eterna, vida abundante, paz. Todo esto se pierde por esta o falta de comunicación o comunicación totalmente contaminada, que lo único que tiene es destrucción. Debemos revalidar y fortalecer estos vínculos, fortalecer estos cimientos. Tenemos que hacerlos bien grandes porque hay muchos otros cimientos rotos. No podemos estar desatentos a esto. En Hechos capítulo 13 también se encuentra esta práctica en el Nuevo Testamento. Versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado, orado, le impusieron las manos y los despidieron. Allí, vamos desde el 2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto que se practica, buscar la bendición del Señor, imponer las manos, como se hacía en el Antiguo Testamento, también de padres a hijos. Bueno, esto dentro de la iglesia, orando a favor y la bendición de su ministerio. Puede ser que por ahí, allá en aquellos momentos, estaba la familia y era lo único que había, que se transmitía el mensaje de la relación directa con Dios. A partir del Nuevo Testamento empezó a crecer, se formó la iglesia, se institucionalizó. Y por ahí son prácticas que tal vez están dentro de la iglesia. Se pueden llegar a hacer una reunión, acá lo hacían justo despidiendo el ministerio. Y por ahí tal vez porque se hace dentro de la iglesia, se deja hacer en lugares más informales. Cuando el Señor nos llama a bendecir. Cuando vemos a alguien, el bendecir, el hablar bien, el desearle lo mejor. A veces en la calle te cruzás y más que bendecir escuchás más otras cosas, más que bendición. Pero el Señor nos manda esto, hacerlo dentro y fuera de la iglesia. Cuando compartimos tiempo con hermanos, orar por ellos unos por otros, porque estamos en esta lucha constante, en esta carrera que el Señor nos propuso. Son prácticas perdidas, prácticas que por ahí fuimos convencidos de
que no eran necesarias, y eso también pudo empezar a flaquear esta relación. Leía un artículo de un testimonio de un chico que empezó a ir mal en las materias del colegio y reprobaba todo. Y dicen que los padres estaban preocupados y los mandaron clase de apoyo. Y no había caso, seguía reprobando todo. Fueron y consultaron al pastor, oraron, y se le ocurrió al pastor decir: ¿Cómo está la relación con tu hijo? ¿Cómo está la relación dentro del hogar? ¿Probaron con orar, bendecir su salida, bendecir su entrada, orar por él todos los días, orar juntos? No, la verdad que no. Y tras esto, lo empezaron a poner en práctica y la actitud del chico cambió, los resultados empezaron a aparecer, todo a partir de un cambio de actitud global de toda la casa. Buscar la presencia de Dios, buscar la bendición de Dios. El chico no sé si se habrá comprometido un poco más porque dice, bueno, ya que oraron, no sé si habrá tenido más confianza o no sé. Pero lo que sé es que los resultados comenzaron a cambiar. Y si por ahí hoy vinimos diezmados acá a la iglesia, vinimos algunos, otros se quedaron, unos vinieron y por ahí estaban pensando, no sé, podría haberme quedado haciendo otra cosa. Pero el Señor busca esto, quiere esta sanidad, quiere esta restauración, quiere esta libertad, de que practiquemos esta bendición. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay pruebas que se presentan en nuestras vidas. Hay momentos en que no sentimos hacer la voluntad de Dios. Y hay momentos en los que debemos solo volver y someternos a Él en fe, en obediencia, resistir al diablo. Y a su tiempo, ese momento de dificultad cesa. El libro de Nehemías 4:14 me gustaría leer. Allí cuando están retornando a sus tierras, acechados por sus enemigos, el versículo 14 del capítulo 4, Nehemías tuvo una determinación. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto de los pueblos y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sabía que grandes naciones, más fuertes que ellos, más preparados que ellos, venían. Sabía que humanamente no tenían chance. Sabían que era una batalla perdida, como podemos ver si empezamos a mirar. Son batallas perdidas y nos convence el enemigo muchas veces de que son batallas perdidas. Pero Nehemías sabía algo. Miré, me levanté y dije, aquellos que dirigían todos, los nobles, los oficiales, las autoridades, ustedes que también están medio caídos, mírenme cómo me levanté, cómo me caí y lo que digo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Nuestro Dios es grande, temible y poderoso. Y en segundo lugar le dijo, no solo acuérdense, sino que lleguen a la acción, peleen. Y el Señor nos está diciendo hoy a nosotros, peleemos. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras casas, por vuestros padres, tíos, abuelos, por nuestra familia. Peleemos. No podemos quedarnos en la pasividad, no podemos quedándonos mirando
cómo el enemigo va robando, cómo va destruyendo, cómo va ganando territorio en lugares que el Señor los dio a hijos de Dios. ¿Cómo podemos pelear? Muchas veces son cosas que sabemos que la salvación depende de cada uno. Pero leíamos, cuando oraban bendiciendo a Bernabé y a Pablo, que oraron, que ayunaron y que impusieron sus manos. Batallemos en tiempos de oración y relación con el Señor. Ayunemos, porque hay géneros que no salen si no es por ayuno y oración. Con determinación, llevemos esta práctica que nos acerca a nuestro espíritu, al Espíritu de Dios, y en nuestra debilidad nos fortalece. E impongamos estas manos, declaremos con nuestra boca esta bendición en nuestras familias. En tiempos de oración dentro del hogar, ¿qué es lo necesario? Peleemos. El versículo 20, Nehemías sabía con quién estaba y quién era su Dios. Y al final dice, cuando escuchen todas las señales, dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros batallemos. Oración, ayuno, en la bendición, y Él peleará esta batalla, que nosotros no podemos ganar, pero Él sí. Josué dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Tenía bien claro y determinado que lo que el Señor le había dado y lo que tenía que cuidar, eso lo iba. Y por quienes era responsable, todos ellos iban a vivir al Señor en sus vidas. No iba a permitir falencias allí. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En Josué 24:15 dice esto. En la semana me compartió alguien un pasaje que se los quiero compartir. Eran dos, pero del mismo libro, pero que dicen prácticamente algo muy similar. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esta es una palabra que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Estas situaciones se te presentarán, puede ser que estén llegando, que ya estén, o que están instaladas hace mucho tiempo y parecen no revertirse atrás. Pero el Señor manda esta unidad a la familia, manda esta restauración. Él quería desde el comienzo que sean benditas todas las familias de la tierra, no que sean destruidas, no que sean divididas, no que sea aceptada una nueva realidad, no, quería que sean benditas todas las familias de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. No va a vencer esa realidad en la vida de los hijos de Dios. No va a vencer en aquellos que determinen con total carácter y autoridad y confianza en las promesas de Dios. Yo en mi casa vamos a servir al Señor. Nosotros vamos a pelear y Jehová nos va a dar la victoria. No. Nosotros nos vamos a ir con las ovejas, con las vacas, con los hijos, con las mujeres, nos vamos a ir con todos al desierto. Pero necesitamos esa actitud como hijos de Dios, como personas que creen a su palabra, que creen a sus verdades, para obtener la victoria y poder negociar con ese faraón, poder negociar con ese enemigo, poder negociar. En realidad negociar no, llevar las condiciones ya determinadas y llevarnos eso que nos prometió el Señor. Porque el enemigo busca negociar y muchas veces compramos, porque sabe. Les invito a todos a ponerse de pie, sabiendo que dice Jehová
que Él está con nosotros para librarnos de tal situación. Y en este momento me gustaría terminar con una oración, pero que como cimientos, que como familias, podamos, si estamos cercanos, abrazar un momento, tomar la mano y acompañar con quien vinimos hoy a la casa del Señor y empezar a orar y declarar bendición con nuestra boca a nuestra mujer, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero comenzar y orar de verdad, declarando bendición y orando unos por otros, darle un abrazo. No importa si viene una semana difícil, una semana de discusión, no importa si vienen de dificultades, no importa si hace mucho que no hablas con tu papá, si hace mucho que no hablas con tu hijo. Pero si es más, si tienes necesidad de buscarlo en este momento, puedes buscarlo en su asiento, puedes buscarlo acá adelante, puedes buscarlo, pero que comience un momento en el que no estamos callados, sino que oramos por la persona con la que estamos, las personas que estamos compartiendo nuestras vidas. Y declaramos la bendición con nuestra voz, con nuestra lengua, que la otra persona escuche que estamos orando y bendiciendo su vida. Oremos, iglesia.